Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y también aquí desde Madrid, desde el Paseo de la Castellana, en el corazón de la capital española. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo, o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden encontrar, lo pueden oír en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer término, Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE. En segundo lugar, Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid, de esta ciudad. Y en tercer término, Sebastián Rotela, periodista de ProPublica. Y hay informaciones en el mundo, y la principal son las elecciones en Francia. El resultado de las elecciones francesas era la segunda vuelta electoral y la definitiva, y ganó y se ha convertido en el nuevo presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, candidato de centroizquierda, candidato independiente, que obtuvo un poco más de 20 millones de votos, el 66% de los sufragios, y venció a Marine Le Pen, la jefa del Frente Nacional, que logró algo más de 10 millones de votos y que consiguió el 33,94% de los votos. Elecciones importantísimas no solamente para Francia, sino para el futuro de la Unión Europea. Y la primera pregunta, y quiero empezar haciéndosela a Pablo Pardo, a Raquel Godos y a Sebastián Rotela, tiene que ver con si, como dicen algunas voces autorizadas, este resultado le pone freno a esa tendencia que empezó con el Brexit, el referendo en el Reino Unido por el cual ese país se sale de la Unión Europea, que tuvo lugar el 23 de junio del año pasado, y continuó con las elecciones el 8 de noviembre en Estados Unidos de Donald Trump, en el sentido de que ese populismo ahora se ha suspendido y al parecer ha vuelto a reinar la cierta lógica política, si es que eso existe. Pablo Pardo, Raquel Godos, Sebastián Rotela. Yo creo que es parcialmente cierto en el sentido de que, digamos, que el populismo no se ha extendido más allá de los países anglosajones o de los dos principales países anglosajones, Estados Unidos y Gran Bretaña. Cosa muy curiosa porque precisamente estos dos países siempre solían presumir mucho de que ellos eran inmunes al populismo, y se ha estrellado, digamos, al llegar a Europa continental, primero en Holanda, donde Geert Wilders no consiguió ganar las elecciones legislativas, y ahora en Francia. Ahora bien, una cosa, digamos, es frenarlo y otra cosa derrotarlo o que desaparezca, y ese no ha sido el caso. Marine Le Pen ha obtenido muy buen resultado y el populismo ha venido para quedarse, aunque tal vez sea como segunda fuerza. Bueno, estoy de acuerdo con la lectura de Pablo. Creo que se trata de un paliativo, si quieren, si se puede aceptar tal vez un golpe a esa carrera fulgurante que de repente nos sorprendió con el Brexit y se consolidó con la victoria de Trump, pero como dice Pablo, el populismo está ahí. Hay 10 millones de personas que han apoyado a Marine Le Pen y que existen y están ahí, y además, bueno, pues hay que ver de qué manera la sociedad francesa va a lidiar con un sector de la población tan grande que apoya un movimiento de ese tipo. Cuando su padre se presentó a las elecciones, el número de votantes que lo apoyaron fue infinitamente menor. Entonces creo que de verdad se trata de un frenazo esperanzador, pero no acaba con el movimiento. Estoy de acuerdo con los compañeros. Obviamente es un freno. Obviamente hubiera sido muy dramático en Occidente si Francia, un país tan importante en la Unión Europea, hubiera tenido este resultado de un populismo que tomara el control. Pero sigue habiendo las fuerzas ahí, por ejemplo en Italia, donde las fuerzas de Cinque Stelle y la Lega Nord tienen mucho peso. Y sigue habiendo, en este caso, visto como Rusia realmente intentó influenciar las elecciones en Francia, no tuvo éxito, pero aquella fuerza, aquella cosa de los rusos intentando fomentar todo tipo de nacionalismo y populismo en Europa, sea o por métodos clandestinos o abiertos, va a seguir siendo una dinámica que todo el mundo va a tener en cuenta. Hay otro aspecto que sobresale en esta elección de Emmanuel Macron, y es que se trata de un candidato absolutamente europeísta.
partidario de la Unión Europea, de que Francia, que fue un país o es país fundador de la Unión Europea junto con Alemania, Italia y los países del Benelux, pues es un hombre que quiere que se reforme la Unión, pero que quiere que Francia permanezca ahí dentro y que tire del carro junto con Alemania, en donde gobierna Angela Merkel. Hay elecciones en ese país el 24 de septiembre. Recordemos que ayer, cuando Macron celebró el triunfo, salió caminando frente a la explanada del Museo del Louvre y en lugar de que sonaran las notas de la Marsellesa, el himno de Francia, sonaban las notas del himno de la alegría de Beethoven, de la Novena Sinfonía, que es una especie de himno de la Unión Europea. ¿Qué significa entonces este triunfo de Macron para el futuro de la Unión? Es un gran éxito, mejorará la Unión Europea, que causa escepticismo en algunos países de la eurozona. ¿Es Macron la bocanada de aire fresco que le hacía falta a esta Unión Europea? Ya ha derrotado a la señora Le Pen, que quiere frenar la inmigración, que quería, repito, sacar al país de la Unión Europea. Y se lo pregunto a Raquel Godos, a Sebastián Rotella y a Pablo Pardo. Bueno, creo que la victoria de Macron supone de entrada un alivio. Primero es un alivio más que un triunfo, ¿no? La llegada de Le Pen a la Unión Europea seguramente hubiera tenido unas consecuencias devastadoras para una Unión que ya está muy debilitada por los acontecimientos que han pasado en los últimos años, por la crisis económica, por la salida del Reino Unido. Y ahora Macron, más que lo que debemos hacer es no otorgarle ya una victoria, no otorgarle ya el beneficio de haber solucionado los problemas de la Unión Europea, sino reconocerle la gran responsabilidad con la que ahora llega. En sus manos está recuperar una Unión Europea que puede debilitarse o puede caerse por completo, o realmente hacer una reforma que ayude a levantar los valores de la Unión Europea en los que se fundó y volver a reconstruirla. Veremos si puede. Lo que hubiera sido un golpe mortal ha sido evitado. Ahora, creo que Macron tiene una oportunidad para trabajar con la Unión Europea, que está muy tambaleante, muy débil, para corregir una serie de cosas que las críticas del Frente Nacional hasta un cierto punto y de otros que critican la Unión Europea tenían razón. Es una unión que tiene que trabajar más en temas de seguridad, de coordinación, en temas de inmigración, en temas de ser más asequible, más democrática, gastar el dinero mejor. Todas esas cosas están ahora, hay una especie de, como ha dicho Raquel, un alivio y hay una oportunidad que vamos a ver, porque va a ser un desafío muy importante para Macron y Merkel y los otros, empezar a hacer reformas de verdad. Sí, yo creo que una de las cosas que hay que tener cuidado en esto de los populismos es no creer su propia propaganda. Trump en número de votos perdió las elecciones. Brexit ganó por 4 puntos apenas. Es decir, se trata de, digamos, no es que haya tampoco una oposición masiva y manifiesta a la Unión Europea o a la integración global. Sí que hay una división muy grande, pero digamos que no es un movimiento argollador como ellos tratan de vendernos en muchas ocasiones. De hecho, en 1992 en Francia hubo un referéndum para crear el euro, para la moneda única, y él sí ganó por el 51%. Con lo cual yo creo que tampoco hay que exagerar, digamos, el peso del movimiento anti-europeo y antiglobalista. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y desde Madrid. Y a propósito del triunfo de Emmanuel Macron, el nuevo presidente de Francia, quien toma posesión este domingo 14 de mayo y que además se ha convertido en el 8º presidente de la Quinta República Francesa, fundada por Charles de Gaulle en 1958. De Gaulle empezó a gobernar en 1959, en el mes de enero, y a él lo sucedió Georges Pompidou. Posteriormente vino Valéry Giscard d'Estaing, luego el socialista François Mitterrand, que fue reemplazado por Jacques Chirac, y después de Chirac vino Nicolas Sarkozy, también conservador como Chirac, y posteriormente apareció François Hollande, el presidente saliente, cuya popularidad está en alrededor del 4%. A propósito de este triunfo de Macron, decía el diario The New York Times, trae un artículo diciendo que la victoria del candidato independiente tiene que ver primero con la suerte, ha tenido mucha suerte, algo ingrediente que necesitan todos los ganadores, y en segundo lugar con cierta habilidad política, a pesar de que muchos consideran que no es un orador brillante. ¿Por qué suerte? Hace poco más de 6 meses nadie sabía prácticamente en el mundo quién era Emmanuel Macron.
Pero aparte de la suerte y del hecho de que François Fillon, candidato conservador que iba a ganar las elecciones, sufrió un resbalón mortal cuando se supo que le había pagado 800.000 euros a su mujer, a Penélope, para que le sirviera de asistente en el Parlamento, cosa que no es ilegal en Francia. Lo grave es que ella no realizó ningún trabajo. La suerte en el caso de Macron se ha sumado a cierta habilidad política. En primer lugar, renunció con solo 2 años como ministro de Hollande en el 2016, de manera que su desprestigio no corrió parejo al de Hollande. En segundo lugar, se ubicó en el centro del espectro político. Y en tercer término, fue un hombre que se apoyó muchísimo en su mujer Brigitte. Es verdad que el señor Macron ha llegado a la presidencia por esa mezcla de suerte y de habilidad política. Se lo pregunto a Sebastián Rotella, a Raquel Godos y a Pablo Pardo. Yo diría que en la política siempre hay una zona gris en donde es difícil saber cuánto es suerte y cuánto es habilidad. Lo que está claro en este caso es que Macron, político joven con poca experiencia, como dijiste, tiene buenos instintos y es bastante audaz en ver que los socialistas, con lo débil que estaban, la estructura partidista no le iba a servir, al contrario, iba a ser una lacra. Entonces sale y hace este movimiento y él creo que mide bien que en Francia hay un apetito para un centro, alguien que combina de forma más pragmática y moderada temas de derecha e izquierda. Después hay una suerte, por ejemplo, en el tema de Fillon. Es claro que Fillon era un candidato muy fuerte que iba a ser muy peligroso en la primera ronda y el escándalo Fillon le dinamita. Entonces Macron ha tenido buenos instintos y ha sido ágil, y ahora es el momento de ver si puede gobernar con esta mezcla pragmática centrista que él propone. Bueno, creo que sin duda se trata de un candidato astuto. Hace falta tener cierta astucia y cierta capacidad para leer a la sociedad y abandonar un partido político en el que eres ministro, salirte de las primarias socialistas, no acudir a ellas, y además formar un movimiento aparte. Creo que una de las principales fallas que tienen a los partidos tradicionales y que además siguen empeñados en ellas es en no querer leer qué está pasando fuera de las puertas de su partido y fuera de las puertas de sus oficinas. Y Macron lo hizo y le ha salido bien. Por supuesto, hay un componente de azar y de suerte, como comentaba Sebastián. Evidentemente, el escándalo de Fillon le ayudó muchísimo para que este candidato, que parecía el más fuerte de todos, se cayera antes de llegar a la segunda vuelta. Pero también es cierto que Fillon, incluso pese a eso, obtuvo un porcentaje bastante razonable de los votos. Sí, a mí la campaña de Macron me recuerda un poco, salvando las distancias, a la de Donald Trump. Me parece que Macron es como una especie de Donald Trump de centro y en moderado. Es decir, es una persona que hace una apuesta que no tiene posibilidades de éxito prácticamente en el momento en el que se lanza. Todos sabemos que si no hubiera sido por los escándalos de Fillon, ahora él sería el presidente, prácticamente seguro, que le ayuda, sin embargo, el hecho de que la gente no lo perciba como un político, que nunca haya sido un cargo electo, y finalmente el escándalo de sus rivales, particularmente de Fillon. Entonces, yo creo que ha sido un golpe de audacia y un golpe de suerte. También es verdad que tras esta victoria electoral de Emmanuel Macron en la segunda vuelta de los comicios presidenciales y en la definitiva ayer, hay quienes consideran que hay una tercera vuelta y la última, que son las elecciones legislativas que se llevarán a cabo en Francia el 11 de junio y después el 18 de junio. Hay doble vuelta en ese país. La Asamblea Nacional Francesa, el Parlamento francés, tiene 577 escaños, pero se da la circunstancia de que Emmanuel Macron no tiene siquiera uno. Su partido, su movimiento En Marcha, no tiene ni siquiera un solo congresista, un solo parlamentario. ¿Dependerá el futuro del gobierno de Macron del resultado de las legislativas? Se lo pregunto a Sebastián Rotella, Pablo Pardo y Raquel Godos. Yo diría que el tema ahora va a ser exactamente que con estos partidos debilitados, por un lado, por su escándalo a la derecha o por
el problema de la impopularidad de la izquierda, los socialistas, ¿qué hacen? Yo creo que los socialistas ya se ve que han ido, figuras importantes fueron apoyando a Macron y creo que ven su salvación en juntarse a su proyecto. Entonces, ahora lo que vamos a ver es qué pasa. Le Pen tiene todavía un bloque fuerte y va a intentar ser la oposición más fuerte posible, y sobre todo qué pasa con este otro bloque, al otro extremo de Mélenchon, el candidato de izquierda extrema, y en dónde van a ir sus votos. Pero habiendo estado en París y cubierto Francia, creo que hay un cierto espíritu ahora de que hay que avanzar y que se ha evitado una crisis, y me gustaría pensar que los políticos van a estar a la altura y que Macron va a recibir cierto apoyo en este sentido. Bueno, la verdad es que Macron tiene la tarea difícil de volver a formar un parlamento y de, digamos, por lo menos formar un grupo político. También lo tiene Le Pen, solamente cuenta con 2 diputados respecto al legislativo anterior. Pero lo cierto es que, bueno, creo que Macron va a iniciar una nueva era en la política europea, en cierto modo, que en Latinoamérica se da más, y que es a través de la negociación con los líderes políticos que de estos partidos residuales ahora y que eran los principales antes, pueden querer retomar su carrera política y seguir participando de este proyecto, como decía Sebastián. Entonces, creo que ahí va a tener mucho que ver de qué manera Macron se eleva como un negociador con estos líderes que van a pasar a un segundo plano, pero van a ser muy importantes en su gobierno si realmente quiere avanzar. Yo creo que efectivamente la gran cuestión va a ser hasta qué punto Macron es capaz de presentar candidatos. Es un poco una situación relativamente similar a la que tiene el presidente Macri en Argentina, donde prácticamente no tiene gente suficiente para las elecciones que tienen a final de este año. Hay que tener en cuenta también que si Macron no consigue un apoyo estable en la Asamblea Nacional, su presidencia puede verse muy limitada, con lo cual es verdaderamente una tercera vuelta. Yo creo que la victoria de Macron está todavía un poco pendiente de lo que pase en el mes de junio. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Última cuestión, Marine Le Pen ha sido derrotada. La líder del Frente Nacional ha sido vencida en las elecciones francesas por el señor Emmanuel Macron. Pero el porcentaje de los votos que ella obtuvo, del 33,94%, es mucho mayor que el que logró el padre de la señora Le Pen en el año 2002, cuando él alcanzó el 18% y fue vencido por Jacques Chirac, conservador con el apoyo del resto del espectro político, quien logró el 80%. Dijo Macron en una entrevista el pasado viernes: si yo no lo hago bien, dentro de 5 años la cosa será peor, habrá más extremismo, y estaba sugiriendo que el Frente Nacional puede alcanzar una votación más alta que la de los comicios de ayer. ¿Tiene razón Macron? Se lo pregunto a Raquel Godos, Pablo Pardo, Sebastián Rotella. Tiene razón. Es bueno que él sepa la responsabilidad que tiene a este respecto. Tiene razón porque vemos como los populismos están creciendo por otros lados, y aunque, como comentábamos al principio, esto ha supuesto un parón, ha supuesto un freno a este movimiento, a esta ola, creo que es bueno que él sepa que si no pone fin de alguna manera a esta tendencia puede empeorar, desde luego. Yo creo que esto demuestra sobre todo que Macron es muy bueno haciendo campaña, porque es una forma indirecta de decir o yo o el caos. También de cara a las elecciones legislativas de las que hablábamos hace un momento. Yo lo que sí que creo también es que tiene parte de razón. Marine Le Pen ha normalizado, ha hecho políticamente aceptable el discurso de ultraderecha, ha sacado un 60% más de votos que su padre, y evidentemente este partido, este movimiento está aquí para quedarse. Sí, hay que hacer una lectura aquí bien. El partido de Marine Le Pen tiene raíces extremistas e intolerantes, pero no quiere decir que todos sus votantes son así. Tienen preocupaciones legítimas sobre el terrorismo, el crimen, la migración, el Islam, y si no se responde a estas realidades de la calle, si Macron no hace un gobierno, digamos, tolerante pero firme, un gobierno que es eficaz y pragmático, desde luego estas preocupaciones, esta inquietud va a trasladarse en una nueva fuerza para el Frente Nacional. Se nos acabó el tiempo. Gracias a los tres, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.